El sacrificio humano es más que un homicidio. Es un acto religioso. Un derramamiento de sangre para invocar a los dioses. Un asesinato es matar a alguien para obtener algo en este mundo. Pero el sacrificio humano sirve para pedirle favores a alguien del mundo sobrenatural. Cuando se fundaron las primeras civilizaciones, la esperanza de vida no era muy larga. El destino de los humanos parecía estar a merced de los dioses, o a la de los antepasados que se habían trasladado al mundo espiritual. El poder de dioses y ancestros parecía no conocer límites. Un poder que solo habrían compartido a cambio de sacrificio. Para adquirir poder, nuestros antepasados hacían ofrendas de comida, bebida, carne animal y vida humana. Estos rituales se registran en los incipientes comienzos de las civilizaciones egipcias. Año 3000 a.C. El Antiguo Egipto. 400 años antes de la construcción de las grandes pirámides, el culto de la muerte y del más allá ya estaban enraizados en la civilización egipcia. Una procesión se dirige a las tumbas reales de Abidos, la primera capital del Antiguo Egipto. Su primer rey, un hombre llamado Horus-Hajj, el halcón guerrero, acaba de morir. Es tan poderoso que su autoridad se extiende en el otro mundo. Y desde allí solicitará la presencia de sus más íntimos consejeros. Cuando la procesión llega a la tumba del rey, un hombre da un paso adelante. Es un cortesano de alto rango, un miembro de la cúpula real. Tiene un poco más de 20 años, está en la flor de la vida. Está a punto de entregar su vida, pero cree que merecerá la pena. En la religión egipcia se creía que solo los reyes accedían al paraíso. Pero también aquellos que se inmolaban para reunirse con ellos. Para los egipcios, el sacrificio humano no era considerado como algo malo. Dejarse matar por un propósito divino, como el de ser ofrecido a un rey dios, te daba vida eterna, mientras que otros no tenían la misma oportunidad. Algunos creían que el acceso al cielo se obtenía con el filo de un cuchillo de bronce. $5000 años después, los arqueólogos encontraron los cuerpos de 35 hombres jóvenes alrededor de la tumba del rey Horus-Hajj. Estas pruebas son las que sostienen la hipótesis de los sacrificios humanos. Una serie de tumbas pequeñas alrededor de una tumba más grande les indica a los arqueólogos que podía tratarse de alguna especie de rito sacrificial. Pero la teoría del sacrificio humano suscita controversia. Las pruebas arqueológicas sobre los sacrificios humanos son poco concluyentes. Algunos eruditos creen que estos cuerpos murieron de forma natural. La prueba más contundente parece reducirse a esta única tablilla de la época del rey Horus-Hajj. En ella, un hombre corta una garganta o algo parecido. ¿Podría una degollación proporcionarnos alguna pista material? Estamos a punto de descubrirlo. El Dr. Scott Nelson, patólogo quirúrgico, es un experto en tejidos humanos, cirugía y autopsia. Reconstituyendo los hechos de la tablilla, intentará recabar pruebas del antiguo método de degollación. Usaremos este maniquí para el estudio. El cuello humano tiene potentes músculos que conectan el esternón con la zona posterior del cráneo, llamados esternocleidomastoideos. Los sacerdotes egipcios sabían mucho sobre anatomía del cuello.
Con un corte muy bajo, la laringe se vería afectada, lo cual causaría mucho dolor y sangre, pero no la muerte. Para este experimento de degollación usamos una sustancia sintética azul para simular la sangre. Voy a remangarme para hacer un corte en este cuello. Estoy cortando los músculos, pero son muy robustos. En este punto he alcanzado la arteria carótida y la tráquea. Podéis apreciar el gran daño infligido por este cuchillo. Los músculos están abiertos de la tráquea hasta la parte posterior del cuello. Veamos si podemos sacar una vértebra y observar el impacto causado. Aquí está. Es asombroso. Pensaba que no sería así. Pero como podemos ver, hay marcas del cuchillo en esta vértebra. De hecho, los arqueólogos encontraron marcas como esas en las vértebras humanas de varias tumbas egipcias. La prueba del sacrificio humano se hace evidente, así como el método. En la tumba del rey Horus-Hajj, la víctima lucha contra el miedo a la muerte con el pensamiento de que el paraíso le estará esperando en el otro lado. La sangre bombea más fuerte a través de la arteria carótida. El sacerdote desgarra la arteria con su cuchillo. El joven se ha reunido con su rey, pero la matanza aún no ha terminado. 34 jóvenes más esperan ser sacrificados. Sin embargo, no todas las víctimas eran degolladas. Algunos de los seguidores del rey Hajj eran sometidos a distintos métodos de sacrificio. Aquí, en la tumba del rey, un joven cortesano tendrá una muerte distinta. Sabe que su hora está por llegar y muestra serenidad ante la presencia del sacerdote. Pero ningún paraíso prometido es capaz de tranquilizar el cuerpo humano frente a la muerte por estrangulamiento. El estrangulamiento es un método brutal de sacrificio humano, pero no es muy eficaz, ya que no es instantáneo. Veámoslo en este maniquí de prueba. Seguramente usaban una soga alrededor del cuello de la víctima. En cuanto se constriñe, lo primero que hace es ahogar la tráquea, obstruyendo el flujo de oxígeno hacia los pulmones. Si seguimos tirando, cerraremos la arteria carótida, bloqueando la corriente sanguínea hacia el cerebro. Después de 25 o 30 segundos, es normal que la víctima pierda el conocimiento, pero la batalla aún no está terminada. A menudo, la víctima sigue luchando por su vida. Los brazos y las piernas se agitan y el cuerpo sufre espasmos. Por eso el verdugo debe sujetar el cuello de la víctima firmemente hasta causarle la muerte. El estrangulamiento es una manera horrible de morir. Las pruebas de estrangulamiento pueden resultar difíciles de detectar en huesos más antiguos. Pero entre los 35 cuerpos adyacentes a la tumba del rey Horus-Hajj, existe un número de cadáveres cuyas calaveras podrían desvelar su secreto mortal. Si observamos los dientes de las víctimas sacrificadas y vemos que hay manchas en la dentina, podemos deducir que hubo estrangulamiento. Esto es así porque cuando una persona es estrangulada, los vasos sanguíneos se derraman en los dientes dejando esas manchas. Las pruebas de este tipo de sacrificio humano en Egipto desaparecen con la llegada de la nueva dinastía en el año 2900 a.C. Las tumbas de víctimas degolladas y ahorcadas ya no existen. Los egipcios se dieron cuenta de que una ostentación sangrienta del poder estaba destruyendo al mejor séquito de servidores del futuro rey.
Si mataban a talentosos gobernantes y artesanos, les quitaban la posibilidad de ejercer sus funciones en el mundo de los mortales. Los reyes los querían vivos para que siguieran construyendo monumentos y para que les ayudaran a dirigir el palacio. En lugar de matar a víctimas, los faraones ahora iban acompañados al más allá por sustitutos de sus funcionarios. Se enterraban estatuas junto al rey, con la idea de que en la vida después de la muerte, esas estatuas se transformarían en seres humanos que le prestarían al rey cualquier servicio que él requiriese. Los sacrificios humanos estaban cayendo en desuso en el Egipto del siglo XXIX a.C. Pero en China, las espadas empezaban a afilarse. Sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Del mismo modo que el antiguo Egipto prosperó hace 5000 años, en la China central, otra gran civilización estaba llegando a su auge. La dinastía Shang. Igual que los egipcios, el pueblo Shang creía en la vida después de la muerte. Según la primitiva cultura china, los antepasados de una persona seguían viviendo en el mundo espiritual, mundo en el que se controlaba el tiempo, las cosechas y el futuro de los mortales. Por eso era importante ahorrarles cualquier disgusto, y los Shang creían que para ganarse a los dioses era necesario derramar sangre. 1250 a.C. Ciudad de Anyang, al norte de China. La tribu nómada se rinde ante el rey de la dinastía Shang, Budi. Estos hombres le entregarán a Budi mucho más que la victoria. El rey sostiene un hacha muy afilada. El condenado agacha la cabeza. El rey Shang lanza un escalofriante grito mientras ejecuta su golpe. La víctima guarda el impacto del filo mortal. Su corazón se dispara. Afortunadamente, la muerte ha sido rápida. El rey ha rendido tributo a sus antepasados. A cambio de los sacrificios, los antepasados usarán su poder para seguir ayudando al rey. Para los Shang, la veneración a los antepasados era de suma importancia. Capturaban a sus enemigos para demostrar a sus antepasados que eran un buen descendiente y que hacían lo que debían. Machacar a los enemigos y sacrificar a algunos como prueba. Todo eso tenía mucho sentido. Los sacrificios humanos están detallados de forma espeluznante en inscripciones de hace 3000 años, en los llamados huesos oraculares. Se trata de un método primitivo de predicción, una manera de vincularse con los muertos. Las inscripciones halladas en escápulas de bueyes lanzan preguntas a los antepasados. Los huesos se ponían al fuego y enseguida un sacerdote leía las respuestas del otro mundo, basándose en las quemaduras y grietas producidas en el hueso. Algunos sacerdotes daban información sobre las preguntas, pero otras veces nos daban el resultado de la información deducida y la predicción del futuro. El tema de las preguntas oraculares eran los sacrificios humanos. 12 métodos de sacrificio están listados en los huesos, entre los que figuran decapitación, separación del cuerpo, desmembración, golpes hasta la muerte, hachazos hasta la muerte, desangramiento, entierro, ahogamiento, incineración y ebullición. Los huesos revelan preguntas sobre el método de sacrificio. Para las decapitaciones,
Las respuestas solían ser afirmativas. Y en ocasiones, las propias víctimas se convertían en huesos oraculares. Tras la matanza, sus cráneos eran despellejados en modo de conmemoración. La predicción de algo positivo era inscrita en sus cráneos, los cuales eran guardados como trofeos. Uno de los actos sacrificiales más terroríficos hallados en los huesos oraculares era la separación del cuerpo. Un general Shang conduce a un soldado prisionero a una fosa ceremonial abierta. Va a proceder según la sentencia del hueso oracular. El general canta una alabanza a sus antepasados y alza el hacha. El prisionero lanza escalofriantes chillidos mientras el general le asesta repetidos golpes salvajes. Los intestinos son triturados y la columna finalmente cede. Según cuenta la leyenda, esta ejecución no es rápida. Se dice que una víctima de una era posterior logró, justo antes de morir, garabatear con su propia sangre una maldición que condenaba al emperador como usurpador. ¿Acaso pudo un hombre cortado por la mitad sobrevivir lo suficiente para escribir una maldición? ¿O es solo una leyenda? La separación del cuerpo es uno de los métodos de sacrificio humano más brutales. A primera vista parece una muerte rápida, pero en realidad podría ser muy lenta y agonizante para la víctima, dependiendo de la habilidad del verdugo. Este es un modelo de abdomen humano. Debajo de la grasa subcutánea están los órganos del abdomen. Los órganos intestinales, el hígado, el bazo, todos dispuestos de manera un poco desordenada y lubricados por una especie de sustancia viscosa. Cuando el primer golpe se dé aquí, toda la energía se disipará entre el resto del abdomen. Me quitaré la bata para manejar el hacha. Podéis ver que es un arma grandiosa. Es muy pesada y está muy afilada. Es como una guillotina atada a un palo. Veamos si de verdad es posible, como dice la leyenda. Es muy duro. Parece que lo hemos logrado. Vemos que es posible cortar esta víctima por la mitad con un hacha pesada. En una situación real, habríamos troceado el contenido del estómago y la materia fecal. El olor sería terrible. Según la leyenda, una de las víctimas pudo escribir una nota antes de morir. ¿Es eso posible? Yo creo que sí. Si os acordáis, el primer golpe tocó los intestinos, pero no la médula espinal, ni ningún vaso sanguíneo importante. Aquella víctima habría estado incapacitada. Habría botado mucha sangre a su alrededor y habría podido, sin duda, escribir la nota usando la sangre como tinta. Durante 6 siglos, China fue gobernada con mano dura por la dinastía Shang. En 1040 a.C., su reinado del terror sucumbió ante un ejército del oeste. La victoriosa dinastía Zhou siguió consultando los huesos oraculares, pero modificaron la práctica de los sacrificios. Ya no se ganaban los favores de los antepasados derramando sangre humana. Aún así, los sacrificios no desaparecieron. Así como en el antiguo Egipto, tras la muerte de un rey o un cortesano, su esposa, servidor y guardaespaldas se reunían con él en el más allá. Algunas veces eran quemados vivos con él. En el año en el que la dinastía Qin unificó el país, en 221 a.C., incluso esta práctica de sacrificio había cambiado. Igual que en Egipto, los sacrificios humanos fueron reemplazados por estatuillas de paja y arcilla.
Antes de morir, en el año 210 a.C., el primer emperador de la dinastía Qin ordenó el entierro de 8.000 guerreros de terracota a tamaño real y cientos de carros y caballos en grandes fosas cerca de su mausoleo. No era la primera vez que se enterraban representaciones de cerámica, incluso guardias, en una tumba. Pero él lo hizo en grande y mejor. No eran miniaturas, sino de tamaño real. En lugar de mostrar su poder sacrificando víctimas humanas, el primer emperador Qin se reúne junto a sus antepasados con un gran ejército de soldados de arcilla. Cada estatuilla representa una vida humana perdonada. Los sacrificios en China se habían abolido en el segundo siglo antes de Cristo. Pero en otro lugar del mundo, los sacrificios humanos habrían continuado hasta el siglo XX y más allá. Sacrificios humanos. África Occidental. Durante siglos ha habido rumores de sacrificios humanos en la región de la frondosa selva tropical. No se sabe si esos horripilantes rituales son verdaderos o una propaganda de los colonos europeos. Estamos en 1863. El explorador inglés Richard Burton relata un ritual de Dahomey, uno de los reinos más poderosos en el África Occidental devastada por la guerra. El ritual se desarrolla en una gran plaza pública delante del palacio del rey de Dahomey, Gulele. Un guerrero capturado llega arrastrado ante el rey. Tiembla cuando se le fuerza a arrodillarse. Con las manos atadas, no hay escapatoria posible. El rey alza la cabeza decapitada como ofrenda a los dioses. La cabeza es muy simbólica porque es la parte esencial de un individuo. Cuando tienes la cabeza, lo tienes todo. Después de la ceremonia, el cráneo descarnado de la víctima adornará las paredes del palacio del rey Gulele. Los reyes de Dahomey creían que esos sacrificios les otorgaban poderes sobrenaturales durante sus batallas contra los estados y tribus rivales. Creían que cuantos más humanos sacrificaban, más rápida sería la victoria, porque eso deja a sus dioses más contentos. Las víctimas también cumplían otra misión. Se les pedía a los sacrificados que llevasen recados al otro mundo, dando noticias a los antepasados de las guerras victoriosas. Según Richard Burton, cada año se enviaban 500 mensajeros a los antepasados Dahomey. Burton asegura haber visto cientos de cráneos y cabezas decapitadas en la Plaza Real. Por otra parte, los ritos sacrificiales anuales también enviaban un mensaje a los mortales, un mensaje sobre el poder. Los ritos anuales se hacían para causar una impresión. Hubo un rey que le había dicho a un misionero: "Quiero ser temido en los matorrales". Se refería a las zonas de influencia. Quiero que sepan que estoy dispuesto a matar a mucha gente. Los ritos anuales causaban una fuerte impresión en las tribus vecinas, quienes rendían tributo para evitar que ellos mismos se convirtiesen en víctimas. El rey también se servía de los sacrificios humanos para ejercer su poder. Cuantos más humanos eran ofrendados, más poderoso se hacía el monarca. Sin embargo, las pruebas de sacrificios africanos son difíciles de encontrar. Algunos afirman que estas historias eran cuentos exagerados por los misioneros europeos, colonos y comerciantes de esclavos, cada uno con sus propios intereses.
Los colonos y misioneros tenían segundas intenciones al revelar lo peor de las poblaciones que ellos querían convertir y explotar. Los misioneros inventaban cuentos terroríficos de sacrificios salvajes para recaudar dinero de las iglesias en la metrópoli. Los comerciantes europeos de esclavos exageraban historias para justificar su propia barbarie. Los comerciantes de esclavos arguían que les estaban haciendo un favor llevándoles a Occidente para ser esclavos antes que se sometieran a la posibilidad del sacrificio humano. Cuando los británicos abolieron la trata de esclavos en 1807, los rumores acerca de los sacrificios fueron desapareciendo debido al excedente de esclavos. Después de la abolición de la trata de esclavos, algunas personas afirmaban que como el precio de los esclavos había bajado considerablemente, un rey podía permitirse sacrificar muchas más personas. Otros decían que fueron desapareciendo gradualmente. No obstante, algunos eruditos aseveran que los sacrificios humanos no habían sido erradicados del todo en África Occidental. A inicios del siglo XX, los sacrificios humanos fueron prohibidos en todo el continente africano. Pero en la clandestinidad, la macabra tradición siguió con los rituales de sangre y poder. Y algunos aseguran que esos ritos podrían seguir siendo practicados actualmente. En la antigua África Occidental, los sacrificios humanos demostraban el poder de un rey. A inicios del siglo XX, esos rituales habían sido prohibidos, pero eso no los llevó a su extinción. 1915. En las profundidades de la selva de África Occidental, una hermandad secreta llamada Hombres Leopardo infunde el terror en las sociedades tribales. Su objetivo es el de obtener un poder sobrenatural a través de la brujería y del sacrificio. El hombre leopardo se disfraza como un animal y tiene garras. Va rondando por los bosques al acecho de una presa. Una joven aldeana caminando por la noche se convierte en su objetivo. Desesperada, intenta escapar a través de la espesura. Pero es imposible dejar atrás al hombre leopardo, quien finalmente se abalanza sobre su presa humana. En sus últimos suspiros, un implacable pánico se adueña de la víctima. Clavándole garras y cuchillos, la desgarra hasta la muerte. Los intestinos, la sangre y la grasa de la víctima serán mezclados en una poción sagrada. Una parte será consumida y la otra conservada en un talismán mágico que le dará al hombre leopardo un poder sobrenatural sobre sus enemigos. El primer registro que se tiene de los hombres leopardo es a finales del siglo XIX por los colonos británicos, convirtiéndose en inspiración para historias sensacionalistas de aventura y películas de terror. Pero los hombres leopardo representan un cambio en la práctica del sacrificio. Antes, los rituales de sangre eran practicados por reyes para el bien público, pero ahora no. Esas hermandades leopardo practicaban el sacrificio humano para beneficio propio o para un grupo reducido de individuos. Los sacrificios humanos fueron prohibidos en África Occidental a finales del siglo XIX. Pero así como en otras partes del mundo, la prohibición no suprimía la práctica por completo. Una cosa es que los sacrificios humanos hayan acabado oficialmente, legalmente. Pero otra es que la práctica haya pasado a la clandestinidad, y eso fue lo que ocurrió. Al historiador Olatunji Ojo le interesan personalmente los sacrificios humanos,
porque su propio abuelo fue el objetivo de una matanza ritual en su Nigeria natal. El incidente debió de ocurrir entre 1893 y 1898. Él se fue caminando al pueblo de al lado a comprar unas mercancías. Y al volver, fue secuestrado por personas que practicaban sacrificios humanos. Tuvo suerte de poder escapar. Otros no tuvieron esa suerte. Esas matanzas no se remontan a un pasado lejano. El último caso de sacrificio de hombres leopardo ocurrió sobre 1940 y en muchas partes de África hay rumores y pruebas de que los sacrificios humanos siguen existiendo hoy en día. Hace poco hemos tenido casos de personas desaparecidas y después de un par de semanas o meses se encontraron los restos, a veces en sepulcros, a veces en las calles con partes del cuerpo amputadas. Es probable que esos restos provengan de víctimas de sacrificios humanos. Las matanzas religiosas se habían extendido tanto que las autoridades tuvieron que crear una categoría jurídica especial. La matanza ritual es un término jurídico acuñado por los británicos y fue empleado en el sistema jurídico colonial para referirse al sacrificio humano. Hoy día sigue habiendo gente siendo procesada en Nigeria bajo el Estatuto de Homicidio Ritual. Pero no solo existen rumores de sacrificios humanos modernos en África. En la India se encuentran rituales sangrientos en los escritos más antiguos y en los titulares de prensa. Sacrificios humanos. Toda tradición religiosa tiene un origen. En la India, según los escritos sagrados conocidos como los Veda, la creación empieza con un sacrificio humano. El universo entero y el cosmos, según las leyendas védicas, emergió de un sacrificio, el de Purusha, quien fue el primer hombre o dios después de haberse sacrificado, cortándose los miembros y arrojándolos a la hoguera sacrificial. El cosmos surgió de ese sacrificio. En la India, el modelo divino se convirtió en práctica terrenal. El sacrificio no es visto como algo violento, sino como algo que regenera vida. Un sacrificio humano vendría a ser lo mismo que sacrificar el bien más preciado que puede poseer un individuo, que es el de su propia vida. La India es un país de muchas religiones y sectas espirituales, e históricamente de distintos métodos de sacrificio humano. Los Kons son una antigua población tribal de las regiones montañosas de la India oriental. No son hindúes, pero adoran a su diosa de la tierra, Tari Penu. En esa sociedad de agricultores y cazadores de subsistencia, los Kons creían que apaciguando a la diosa asegurarían su supervivencia y tendrían más control sobre la salud, la caza y la guerra. Hasta hace menos de 200 años, la única manera de desagravio ante la diosa era la sangre. En 1835, en un poblado Kons, una víctima es arrastrada hasta una arboleda sacrificial. Lo más probable es que las víctimas no fueran voluntarias. Así que para no suspender la ceremonia, les administraban drogas, como opio o alcohol. Y a veces les rompían los huesos de ambas piernas o incluso los brazos.
Atan a la víctima entre dos tablas. Un sacerdote hace ademán de llamar a una ansiosa multitud. Se precipitan con cuchillos y rebanan en pedazos el cuerpo todavía vivo. La sangre y los restos del cuerpo son ofrecidos a la diosa Taripenu, vertiéndolos en la tierra, enterrándolos en los campos o incinerándolos en los templos. A cambio, la diosa le da poder a la tribu para vencer a sus enemigos. Pero el poder de la diosa no está a la altura de un ejército colonial. Los británicos intentaron acabar con los sacrificios humanos entre los Khons, iniciados en la década de 1840. Paradójicamente, el número de sacrificios humanos aumentó después que los Khons entraran en contacto con los británicos. El aumento de los sacrificios puede ser interpretado como una protesta, porque el pueblo se estaba oponiendo a la colonización de nuestra gente. Irónicamente, los británicos solo lograron detener los sacrificios matando a decenas de Khons. Los británicos tuvieron que emplear distintos métodos. A veces empleaban una fuerza bruta, totalmente arbitraria, para pacificar esa región e integrarla en el imperio. Pueblos enteros de Khons fueron incendiados y arrasados para que acatasen la autoridad británica. Finalmente, los Khons se postraron ante los británicos y abandonaron sus ritos sacrificiales. Actualmente, la tribu sigue viviendo en las montañas ancestrales y venerando a su diosa, pero ahora sin sacrificios humanos. En el mundo entero, los poderosos han sacrificado víctimas para ganar más poder. Pero en la India se dice que algunas víctimas se sacrificaban voluntariamente. Otros afirman que eran forzadas a hacerlo. Cuando los británicos conquistaron la India a principios del siglo XIX, descubrieron las tradiciones del sati. Una mujer viuda era quemada viva junto con el cadáver de su marido en una pira funeraria. Es la expresión máxima del poder que tiene un hombre sobre su esposa, imponiendo obediencia incluso después de la muerte. En el simbolismo de la práctica del sati, se entiende que la mujer es tan piadosa que prefiere morir antes que vivir sin el cuidado de su marido. Según la tradición, la viuda gana poderes a través del sacrificio. Además de reunirse con su marido en el más allá, le es concedido el estatus de diosa capaz de desgraciar o bendecir a los mortales. El sati es un elaborado ritual registrado por primera vez hace unos 2500 años. La pira fúnebre está diseñada para garantizar una completa incineración. La costosa madera de sándalo constituye la plataforma que recibirá el cadáver del marido y la viuda. La madera se entreteje con juncos y ramas. Luego se unge con ghee o mantequilla clarificada para hacerla más inflamable. En el fatídico día, una gran procesión pública conduce a una viuda de 20 años desde su casa hasta el campo de incineración. Se escuchaban cantos fuertes, gritos de alegría y éxtasis religioso, porque se estaba celebrando un gran evento en la comunidad. El grito litúrgico recurrente era «Viva la madre de Sati», es decir, la mujer virtuosa que pretendía realizar el acto de Sati. La viuda sube nerviosamente a la pira fúnebre y coloca la cabeza de su marido en su regazo. Un miembro de la familia enciende una antorcha que prende la pira funeraria.
Tan pronto como la llama roza su piel, la viuda suelta gritos de agonía y pide ayuda para que la rescaten. Ser quemado vivo es una de las maneras más lentas y dolorosas de morir. En un crematorio moderno son suficientes 3 horas a 480 grados centígrados para reducir un cuerpo humano a cenizas. En una pira fúnebre, la temperatura oscila de 230 a 260 grados centígrados, así que necesitará más tiempo que en un crematorio. En medio de las llamas, lo primero que se quema es el pelo, porque es muy inflamable. Después la piel, que al agrietarse desprende la grasa del tejido subcutáneo. En ese momento la víctima solo quiere que todo acabe. Tras 7 o 10 minutos, las terminaciones nerviosas se destruyen con quemaduras de tercer grado. A esa altura, la mujer no siente nada, aunque sigue consciente. Se convierte en un espectador más de su propia incineración. La carne se reseca y se chamusca en cuanto el fuego devora a la viuda y el cadáver de su marido. El humo fétido de la carne calcinada cubre el cielo. Pero en muchos casos, hay testigos que aseguran que las viudas no elegían el sati, sino que otros las forzaban a practicarlo. El opio era habitualmente usado para drogar y confundir a las mujeres y llevarlas al campo de incineración. La India prohibió la práctica del sati en 1829, pero el sati no desapareció. Se transfirió de un ritual público a uno privado y siguió practicándose en tiempos modernos y en distritos remotos de la India como Gaya, Sagar y Raipur. Sin ir más lejos, en 2006, el periódico Times de Los Ángeles publicó 3 reportajes con casos de sati entre los meses de agosto y diciembre del mismo año. Y en uno de los casos, la persona fue coartada a hacerlo, pero sobrevivió. De las llamas del sati hasta el corte de un cuchillo egipcio, la humanidad ha recurrido a espantosos ritos sangrientos desde tiempos inmemoriales. Es un trato macabro con los dioses. Una ofrenda de carne a cambio de poder y riqueza. Un pacto sangriento más antiguo que las pirámides. Tan actual como un titular de periódico y tan terrorífico como la decapitación de una cabeza humana.